Todos conocemos a esa persona que discute sobre cualquier tema con una confianza inquebrantable, pero cuando te detienes a analizar lo que está diciendo, te das cuenta de que en realidad solo está diciendo tonterías. Es ese compañero de oficina que resuelve todos los problemas del país en 5 minutos durante la pausa para el café. O ese primo que se convirtió en experto de salud pública después de leer 3 publicaciones en redes sociales. Hablan fuerte, con mucha seguridad y llenos de certezas absolutas, incluso cuando están completamente equivocados. Y eso no siempre es solo arrogancia. La ciencia sugiere que, en algunos casos, también puede reflejar una forma de razonamiento deficiente. Por eso, en esta ocasión exploraremos 7 patrones de comportamiento cotidianos, o, mejor dicho, 7 hábitos que diversos investigadores han relacionado con ciertas dificultades en la forma de pensar, razonar y adaptarse. Y si crees que esto solo les ocurre a los demás, quizá esto te haga sentir un poco incómodo. La verdad es que tú, yo y prácticamente todos hemos caído en alguno de estos comportamientos sin darnos cuenta. Por supuesto, ninguno de estos hábitos significa que una persona tenga una inteligencia baja o que esté condenada a ser así para siempre. Son simplemente conductas que podemos identificar y cambiar para desarrollar una forma de pensar más eficaz. Pero antes de empezar con el primer hábito, aclararemos algo muy importante. Cuando hablo de inteligencia, no me refiero a cuántos títulos universitarios tienes, cuántos libros has leído o cuántos idiomas hablas. Me refiero a la capacidad para procesar información nueva, resolver problemas que nunca habías enfrentado y adaptar tu forma de pensar cuando el mundo que te rodea cambia. Actualmente cualquiera puede acceder a toda la información del mundo con una búsqueda en Internet. Pero tener acceso a la información no significa saber conectarla para tomar buenas decisiones. Vivimos en un mundo que cambia a una velocidad enorme. Lo que ayer parecía cierto, hoy puede haber quedado completamente desactualizado. Así que empecemos. Número 1. El síndrome de mañana lo hago. Son las 11 de la noche de un domingo, estás acostado en el sofá y, de repente, caes en la cuenta. Dios mío. El informe es para mañana por la tarde. Es momento de sentarse frente al computador y terminar ese trabajo de una vez. Te preparas mentalmente, enciendes el ordenador y decides echar un vistazo rápido a las redes sociales, solo para comprobar si ves algo nuevo. Perfecto, ahora sí, aunque quizás sería mejor preparar primero algo de comer. Con el estómago lleno pienso mejor. Pero, en realidad, cuando termine de comer ya será bastante tarde, así que mejor lo hago mañana bien temprano, con la mente descansada. Todos hemos estado en esta situación una y otra vez, esa sensación de estar siempre al límite, acompañada de la ansiedad de pensar, debí haber empezado esto mucho antes. Sin embargo, lo peor es que no siempre se trata de pereza ni de falta de disciplina. La neurociencia muestra que la procrastinación crónica puede estar relacionada con la manera en que el cerebro procesa la información, y no suele ser una señal especialmente positiva. Los investigadores han observado que este tipo de procrastinación puede estar asociado con dificultades en la memoria de trabajo. Esto significa que algunas personas tienen problemas para mantener varias piezas de información activas en su mente al mismo tiempo. Es como intentar ejecutar los programas actuales en un ordenador de los años 90, tarde o temprano, el sistema termina colapsando. Pero el problema no termina ahí, a estas personas también les cuesta mantener presentes objetivos abstractos que orienten su comportamiento en el presente. Piensa en una idea como esta: necesito cuidar de mi alimentación ahora para perder peso en el futuro. Ese razonamiento exige conectar una acción presente con un beneficio futuro. Y eso requiere un procesamiento cognitivo relativamente complejo. Cuando a una persona le cuesta organizar prioridades o construir una secuencia de acciones orientadas hacia metas a largo plazo, termina viviendo en piloto automático. Es decir, simplemente reacciona a lo que aparece delante de ella, apagando incendios constantemente. Entonces aparece un ciclo que casi todos hemos experimentado alguna vez: posponer, entrar en pánico, resolver todo a última hora, prometer que la próxima vez será diferente, y volver a repetir exactamente el mismo proceso. Lo más frustrante es que la mayoría de estas personas sí quiere hacer las cosas, hasta saben que son importantes. Pero su cerebro tiene dificultades para organizar la información de manera suficientemente eficiente como para convertir la intención en acción,
Y eso es apenas la punta del iceberg. Número 2. Impulsividad. Todos conocemos a ese individuo que primero actúa y después piensa, incluso podemos ser nosotros mismos. Alguien que parece tener roto el filtro que debería existir entre el impulso y la acción. A diferencia de lo que muchas personas creen, esto no se trata únicamente de una cuestión de personalidad. La neurociencia ha encontrado que este comportamiento puede estar relacionado con diferencias en la forma en que el cerebro procesa las recompensas y las consecuencias. En otras palabras, a ciertas personas les resulta más difícil evaluar correctamente si una decisión realmente vale la pena. Es como si el sistema encargado de calcular la relación entre costos y beneficios funcionara de manera menos eficiente. Existe incluso un concepto ampliamente estudiado llamado descuento temporal. Se refiere a la tendencia a valorar mucho más las recompensas inmediatas que los beneficios futuros, incluso cuando esperar sería claramente la mejor decisión. Básicamente, se trata de la capacidad de renunciar a una recompensa inmediata para obtener otra mejor en el futuro. Las personas con una mayor capacidad de autocontrol suelen hacerlo con más facilidad. Sin embargo, hay quienes sienten que su cerebro les grita, "Lo quiero ahora", aunque esa decisión termine perjudicándolos. Esto ocurre porque la corteza prefrontal, la región del cerebro responsable del autocontrol, no logra inhibir adecuadamente los impulsos provenientes del sistema emocional. El resultado es que la persona gasta el dinero del alquiler en un gusto personal porque se emocionó con una ganga. En todos los casos, intenta escapar de su estado emocional actual, aunque eso termine perjudicándola. Estas personas suelen tomar decisiones importantes sobre su carrera, sus relaciones o sus finanzas pensando únicamente en la recompensa inmediata. Su mentalidad suele resumirse en una frase: "Después veré cómo lo soluciono". Es como conducir un automóvil sin frenos. La persona acelera, acelera y sigue acelerando, hasta que inevitablemente termina chocando. Y cuando la vida te obliga a detenerte de esa manera, recuperarse suele ser mucho más difícil. Número 3. Un mundo en blanco y negro. Existen bastantes personas para las que cualquier problema complejo tiene una respuesta simple y evidente, y si intentas explicarles que la realidad es un poco más complicada, te miran como si fueras un completo ingenuo. Ese es un ejemplo clásico de pensamiento rígido. Y no se trata únicamente de terquedad. Por sorprendente que parezca, también puede reflejar una limitación en la forma en que la mente procesa la información. La neurociencia ha encontrado que la flexibilidad cognitiva es uno de los mejores indicadores del funcionamiento intelectual. Es la capacidad de cambiar de perspectiva, adaptar el razonamiento cuando cambian las circunstancias y analizar un mismo problema desde diferentes ángulos. Las personas con un pensamiento rígido hacen exactamente lo contrario. Ven el mundo en términos absolutos, y además, suelen tener dificultades para imaginar escenarios hipotéticos. El gran problema de estas personas es que, cuando su estrategia no funciona, simplemente la repiten, con más esfuerzo, con más insistencia. El problema es que, en la vida real, casi nada es tan simple. La mayoría de los problemas son complejos, dependen del contexto y están llenos de matices. Pero, en lugar de intentar comprender esa complejidad, estas personas clasifican rápidamente a la gente como buena o mala, las ideas como verdaderas o falsas y las situaciones como completamente correctas o completamente equivocadas. No hay profundidad, no hay flexibilidad, solo respuestas simples para una realidad mucho más compleja. Número 4. El experto de cafetería. Seguro que conoces a esa persona del trabajo que opina sobre absolutamente todo, el que habla con una seguridad absoluta. Pero cuando analizas cuidadosamente lo que dice, descubres que muchas veces no tiene demasiado sentido. En psicología existe un fenómeno muy conocido que explica parte de este comportamiento: el efecto Dunning-Kruger. Consiste en que las personas con menor competencia en un determinado tema tienden a sobreestimar sus conocimientos precisamente porque no saben lo suficiente como para darse cuenta de todo lo que ignoran. La realidad es que las personas verdaderamente inteligentes suelen cuestionarse de manera constante. En cambio, quienes menos comprenden un tema suelen mostrar una confianza desproporcionada en sus propias conclusiones. Pero el problema no es únicamente esa falta de conciencia sobre sus propias limitaciones, también ocurre algo más. Cuando encuentran una información que les resulta familiar,
su cerebro tiene la sensación de que ya la comprende, aunque en realidad apenas la conozca. Es como si apareciera una falsa sensación de, esto ya lo sé. Cuando esa ilusión de conocimiento se combina con un pensamiento rígido, aparece la combinación perfecta para dejar de aprender. La persona deja de cuestionarse, deja de explorar nuevas ideas y termina atrapada dentro de una burbuja de falsa competencia. Por eso, cuando alguien intenta cuestionar sus ideas o enseñarle algo nuevo, inmediatamente se pone a la defensiva. Sin embargo, debemos entender algo importante. Lo que realmente diferencia a una persona inteligente no es la cantidad de conocimientos que posee, es su capacidad para adaptarse. La diferencia está entre quien cambia de opinión cuando aparecen nuevas evidencias y quien insiste todavía más en una idea equivocada. La verdadera inteligencia no consiste en saberlo todo, consiste en reconocer que siempre existe la posibilidad de estar equivocado y estar dispuesto a cambiar de opinión cuando los hechos lo justifican. Número 5. Mecha corta. La neurociencia muestra que la regulación emocional depende del funcionamiento coordinado de varias regiones del cerebro. Primero interviene la amígdala, encargada de detectar posibles amenazas y activar la primera respuesta emocional. Después participa la corteza cingulada anterior, que evalúa si esa alarma realmente tiene sentido o si conviene revisar la situación con más calma. Finalmente entra en acción la corteza prefrontal, cuya función es analizar racionalmente lo que está ocurriendo y decidir cuál es la mejor manera de responder. Pero existe un problema: cuando estamos cansados, estresados o funcionando en piloto automático, la corteza prefrontal pierde parte de su capacidad para controlar esa respuesta emocional. Entonces reaccionamos por impulso, sin detenernos a pensar. Por eso algunas personas viven constantemente a la defensiva. Cualquier comentario les parece un ataque personal, cualquier sugerencia les resulta ofensiva. Y pueden pasar horas dándole vueltas al mismo problema porque su cerebro tiene dificultades para dejar atrás esa emoción. La buena noticia es que todo esto puede entrenarse. Puedes exponerte deliberadamente a pequeñas situaciones que te generen frustración y practicar una respuesta diferente. Cada vez que haces una pausa, respiras y eliges no reaccionar impulsivamente, estás fortaleciendo los circuitos cerebrales relacionados con el autocontrol. Eso es precisamente lo que conocemos como neuroplasticidad. Muchas veces, la diferencia entre dejarse dominar por las emociones y responder con sabiduría consiste en apenas 2 segundos de reflexión antes de actuar. Si practicas durante algunas semanas, notarás cómo aquello que antes te hacía explotar deja poco a poco de controlar tu comportamiento. Eso no significa convertirte en una persona fría o sin emociones, significa aprender a que las emociones no sean quienes tomen todas las decisiones por ti. Y, en ese sentido, significa desarrollar una forma de pensar más inteligente. Número 6. La culpa siempre es de los demás. ¿Acaso existe alguien que no haya tropezado una y otra vez con el mismo problema, simplemente porque no quería admitir que parte de la responsabilidad era suya? Una frase dice: la locura consiste en hacer una y otra vez lo mismo esperando obtener resultados diferentes. Para algunas personas, sin embargo, esa parece ser precisamente la manera en que funciona su mente. La neurociencia muestra que aprender de los errores depende, en gran medida, de una región del cerebro llamada corteza cingulada anterior. Esta región del cerebro se encarga de detectar cuando existe una diferencia entre lo que esperábamos que ocurriera y lo que realmente sucedió. El problema es que este mecanismo solo funciona cuando vemos los errores como oportunidades para aprender. Reconocer nuestros propios errores suele doler, exige cambiar, aceptar la incertidumbre y hacer un esfuerzo. Resulta mucho más fácil culpar a los demás, al sistema, a la mala suerte o a las circunstancias. Sin embargo, existe una forma de cambiar este patrón: modificar la manera en que interpretamos los errores. La psicología distingue 2 formas de afrontar estas situaciones. La primera es la mentalidad fija, que es la creencia de que la inteligencia y las habilidades son cualidades con las que nacemos y que apenas pueden cambiar. Desde esa perspectiva, cometer un error representa una amenaza para la autoestima. La segunda es la mentalidad de crecimiento, concepto desarrollado por la psicóloga Carol Dweck. Consiste en creer que la inteligencia y las habilidades pueden desarrollarse mediante el esfuerzo, la práctica y la perseverancia. Cuando alguien piensa así, los errores dejan de ser una amenaza y se convierten en oportunidades para mejorar.
Las investigaciones muestran que las personas con mentalidad de crecimiento presentan una mayor actividad cerebral cuando cometen errores. Su cerebro está trabajando, procesando y aprendiendo. En cambio, quienes mantienen una mentalidad fija suelen quedar atrapados en el mismo ciclo: error, culpa externa, ningún aprendizaje, repetir el mismo error. La buena noticia es que la mentalidad de crecimiento también puede entrenarse. El simple hecho de saber que existe ya es un primer paso. La próxima vez que te equivoques, detente un momento y pregúntate, ¿qué parte de esta situación dependía de mí? Al principio se sentirá extraño, pero con la práctica esa reflexión acabará convirtiéndose en una respuesta automática. Número 7. Falta de curiosidad. La neurociencia muestra que la curiosidad es uno de los rasgos más relacionados con la inteligencia. Las personas con mayor curiosidad suelen mostrar un mayor deseo de conocer, comprender y explorar nuevas ideas. Lo más interesante es que el cerebro de las personas curiosas literalmente experimenta placer al encontrar información nueva. Las áreas relacionadas con la recompensa se activan liberando dopamina, creando una sensación positiva asociada al aprendizaje. En cambio, las personas con poca curiosidad suelen experimentar lo contrario. La información nueva se percibe como un esfuerzo no necesario, y esto crea un ciclo bastante perjudicial. Aceptan la primera explicación que escuchan, aunque sea superficial. Incluso pueden llegar al punto de defender su propia falta de conocimiento como si fuera una característica de su personalidad, diciendo, yo soy así. El resultado es que terminan estancándose intelectualmente. Y en un mundo que cambia cada vez más rápido, la falta de curiosidad no es solamente una limitación, puede convertirse en una condena al atraso. Mientras el mundo avanza, quien no siente curiosidad permanece en el mismo lugar, viendo cómo la vida pasa sin comprender por qué quedó atrás. Nuestro cerebro no es completamente fijo. La neuroplasticidad significa que puedes reorganizarte, cambiar y crear nuevas conexiones. Es mediante ese proceso como desarrollamos nuevas capacidades. La verdadera inteligencia no consiste en saberlo todo ni en nunca cometer errores, consiste en estar abierto a aprender, dispuesto a cambiar y ser capaz de adaptarse, y todo eso puede cultivarse, es algo que puedes desarrollar. Cada vez que haces una pausa, cuestionas algo, o asumes responsabilidad por tus errores, estás entrenando tu mente para funcionar mejor. Porque, al final, la verdadera inteligencia no consiste en tener todas las respuestas, consiste en tener la valentía de reconocer que siempre existe algo más que aprender. Pues como enseñó Sócrates hace más de 2400 años, solo sé que no sé nada.